Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo uno. Hola Manu, hola Dani. Y pues hoy les vamos a hablar de las vanguardias, de lo posmoderno y de la deconstrucción. Listo. Bueno, pues para comenzar este debate me parece muy interesante que este diccionario artístico decía que tanto lo moderno, la modernidad, las vanguardias y lo actual siempre se tiene que estudiar y definir con respecto al pasado. Es decir, que la historia se construye a través del tiempo, sin embargo, como la construcción real, como la fijación de esa historia se produce mirando hacia atrás. Entonces, la vanguardia en ese momento era lo actual, era lo moderno, sin embargo, se dice que eso no tiene un valor artístico, que el hecho de que algo sea moderno, actual o vanguardista no quiere decir como que sea mucho mejor o peor, sino que eso va con respecto al tiempo y eso quiere decir como que todo el tiempo van cambiando esos conceptos. Entonces, tiene que ver mucho con la actualidad de la historia y cómo las corrientes van influenciando el tiempo. Pues en mi lectura se menciona algo parecido porque pues siempre tenemos que buscar como en el pasado para pues si bien crear nuevos conceptos, pero también para revisitar los conceptos que ya tenemos. Digamos en lo posmoderno, pues el autor decía como, pues listo, pues son remamones en decir que la modernidad ya se murió, pero pues ellos al mismo tiempo como que terminan siendo muy modernos, entonces es como que lo critican, pero al mismo tiempo no se dan cuenta de que es eso mismo lo que están haciendo. Y pues también nos habla de que la modernidad, pues como concepto de progreso o como la técnica nos lleva a un cierto progreso, pero que al final pues nos termina devolviendo un poco, porque pues menciona por ejemplo la idea de la barbarie. Entonces dice que la barbarie pues son aquellos seres pues bárbaros que no tienen en cuenta el valor de la vida humana, pero que al mismo tiempo la modernidad nos hizo como cuantificar ese valor de la vida humana. Entonces al mismo tiempo como que si ya cuantificamos la vida humana, pues estamos diciendo que la vida humana no es invaluable, que es como debería serlo, porque pues en base a eso dijimos nosotros somos los civilizados y ellos son los bárbaros porque no saben cuánto vale una vida humana, pero pues mírenlos ahora. Sí, yo creo, pues, digamos, en el tema de la deconstrucción, digamos que también lo veo un poco como ese momento de cuestionarse todo, como de no creer en nada como concreto para generar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí pues hablan mucho de la literatura, de no centrarse en cosas específicas, porque finalmente esas lecturas y esas literaturas, mejor dicho, no van a dar una respuesta concreta, o eso al menos era lo que ellos creían, que pues obviamente después se dieron cuenta de que no fue así y de que pues un montón de universidades en Estados Unidos empezaron a demostrar que pues que sí había muchas cosas en las que creer y en las que, digamos que al combinarlas no iban a funcionar, sino que debían tener un cierto orden. Pero pues en la deconstrucción nunca se pensó en eso, sino que era como esa constante manera de, digamos, como de ver al pasado y de cuestionarse el por qué esas cosas en el pasado eran así. En la arquitectura pasa mucho, ellos la ligan con Frank Lloyd Wright, y es ese como uso de muchas cosas, de muchos tiempos, de muchos momentos, que terminan en algo concreto, pero sin, digamos, darle explicación a lo que era cada uno de esos momentos que se están reuniendo. Que obviamente lo que, como les decía, como que digo, después se perdió, se descartó totalmente, porque pues si era necesario darle un orden a las cosas, tanto a la literatura, a la filosofía, a la arquitectura, para que pudiera funcionar de una manera adecuada. Sin embargo, pues hay otros tipos de construcción que llegaron a funcionar. Por ejemplo, en el Museo de Guggenheim de Bilbao, ¿sí? Como dejar a un lado esas líneas rectas que no querían, pero hacer unas figuras que en un principio uno se llega a ellas y choca contra ellas, pero pues después van teniendo un sentido porque en el interior pasan otra serie de cosas. Cierto. Digamos como que también se hablaba de lo que dice Daniel, como que el tiempo es el que va evolucionando y va diciendo como realmente qué es lo que queda en la historia y qué es lo que no queda en la historia. Entonces también hablaban como de que si le hubieran dicho a Mozart que sus sinfonías iban a trascender en el tiempo y que en ese momento él se consideraba moderno y vanguardista, que él se hubiera reído porque era algo que él no entendía. Sin embargo, como que la historia funciona de esa manera a través de la gente mira hacia atrás y puede darse cuenta como cuáles son esas en la humanidad.
Ok, pues mi autor, o bueno, pues el mismo autor al final termina mencionando que lo que tú dices, mano, como que el tipo, o bueno, Mozart se creía como lo último, como lo más contemporáneo, pero pues que luego, o sea, como que se hacían las cosas sin pensar que en el trascender del tiempo eso como se iba a llamar, digamos, los posmodernos, es como si luego surge un movimiento después de los posmodernos, ¿cómo le vamos a poner? Neoposmodernismo, o pues también el autor sugiere el postmortem, que pues es un nuevo movimiento en el que prácticamente todo vale. Y bueno, pues esto es algo sobre lo que valdría mucho la pena seguir conversando, pero pues ya por el tiempo no nos da. Así que pues muchas gracias a los dos. Chao. Chao, gracias.